Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, primero a la invitación de Germán Rúa para participar en este ciclo tan interesante, ¿no? que pone en juego las voces, ¿no? que nos piensan hoy en día en nuestro momento, en nuestro tiempo, ¿no? más allá de la historia, de la filosofía y los grandes hitos filosóficos, ¿no? de estas historias, pensarnos, poder acompañarnos de estos autores también para pensarnos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, que parece que va a salir un poquito el sol. Bien, yo voy a hacer una pequeña presentación alrededor de unos temas que me parecen sustanciales, que atraviesan el pensamiento de Han, también guiados por mi experiencia como traductora de algunas de sus obras. Traduje La topología de la violencia y El aroma del tiempo, que están publicados en Herder, y también Shanzai, que es un libro bastante especial dentro de su pensamiento, que aborda otras temáticas, me atrevería incluso a decir, también muy contemporáneas, pero que no están tan en la línea del resto de los libros, que me imagino que conocerán y que por lo menos les interesarán. Y espero, bueno, que esto también sea pues, una invitación a seguir leyendo, a seguir leyéndonos. Por eso decía que fundamentalmente me voy a centrar en el tema de la violencia, ¿no? como estructurador de todas sus interpretaciones, y también de la cuestión del tiempo, si tenemos tiempo, porque me parece también muy importante que tengamos oportunidad de conversar, porque obviamente los libros pueden decir a Han, el propio Han se puede decir, pero este encuentro solo se da aquí y ahora, y me parece pues, más interesante poderlo compartir y aprovechar. Yo había pensado iniciar la sesión con un pequeño videíto en el que se presenta el propio Han, y después a partir de ahí seguimos. Ich bin vor über 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Inzwischen lebe ich in Berlin, in Schöneberg. Ich bin nach Deutschland gekommen, und zwar mit einer Zulassung zum Studium des Hüttenwesens an der TU Clausthal-Zellerfeld. Clausthal-Zellerfeld nahe Göttingen war also meine erste Station in Deutschland. Die Stadt liegt im Harz, schon im November hat es dort viel geschneit. Ich kann mich an eine schöne Holzkirche erinnern. Ich ernährte mich damals fast nur von Brot und Marmelade. Anderes konnte ich nicht essen. Auch in Korea habe ich Metallurgie studiert, aber nach Deutschland bin ich gekommen, um Philosophie und Literatur zu studieren. Dafür habe ich meine Eltern belügen müssen, sonst hätten sie mich nicht gehen lassen. Einige Monate später bekam ich eine Zulassung zum Studium der Philosophie von der Uni Freiburg. Das hat mich sehr beglückt. Inzwischen lebe ich nun in Berlin und bin Professor für Philosophie. Die duftende Zeit lässt erst das Verweilen zu, weil der Duft als solcher etwas ist, was ohne das Verweilen nicht denkbar wäre. Es gibt keinen Duft, der sofort verschwindet. Ja? Der Duft wohnt an. Die Mitte der UDK ist ganz leer. In der Mitte stehen Ruinen, ein Ruinengarten.
Ohne Lehre sind weder Philosophie noch Kunst möglich. Ich denke, dass heute der Lärm, der digitale Lärm oder der Kommunikationslärm die Lehre, die Stille immer mehr verdrängt. Ich wohne in Schöneberg, unweit von der Langenscheidsbrücke, wo der Film Himmel über Berlin spielt. Er ist einer meiner Lieblingsfilme. Das Drehbuch stammt von Peter Handke und Wim Wenders. Ich kenne den Anfang des Films auswendig. Als das Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte, der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze, das Meer. Als das Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit. So beginnen meine Bücher häufig mit Peter Handke oder enden mit Peter Handke. Una pequeña presentación que el propio Han hace de sí mismo, solo para apuntar algunas cositas que me parece que pueden ser interesantes de compartir. Yo como traductora, digamos, esa es una experiencia singular que tengo de lectura del propio autor. No sé si han experimentado la posibilidad de traducir en algún momento, pero es una cosa muy trabajosa, se tarda mucho en traducir cada página, ¿no? Cada página de un libro que se lee rápido se traduce, no sé, quizás en una hora, ¿no? Entre que la lees, la traduces, buscas, corriges, relees. Entonces un libro son muchísimas horas, ¿no? De traducción y un vínculo bastante estrecho y siempre atravesado pues, por la lectura, que me parece en la lectura y la escritura, ¿no? Ahí entran en una dialéctica bastante particular. Y en relación con Han me parece que es muy interesante también él cómo se presenta, ¿no? Por ejemplo, él es un extranjero en Alemania, ¿no? En una lengua extranjera y filosofa en una lengua extranjera, ¿no? Y esto también lo pone a él, me da la sensación, ¿no? Que en una posición particular que le permite enunciar ciertas cosas que desde una posición pues, más pegada a la contemporaneidad, al mundo cotidiano de cada uno, muchas cosas que quizás en nuestras rutinas somos incapaces de ver, ¿no? Y que su propia extranjeridad creo que también le da un lugar de enunciación bastante particular. No sé si han fijado, sale el puente Langenscheidt, ¿no? El puente Langenscheidt es los diccionarios Langenscheidt, es el gran diccionario con el que se aprende alemán, o, bueno, es un diccionario alemán-alemán y también tiene alemán-español, alemán-inglés, alemán... por eso es bastante curioso también que lo ponga ahí, que aparezca de una manera tan destacada en el vídeo. Y apunto la cuestión de la traducción porque sí que me parece que permite una distancia y a la vez una proximidad particular, también porque las lenguas... cada lengua es una manera de experimentar el mundo, de decir el mundo, ¿no? En ese decir diferente es que hay una visión diferente, una vivencia diferente del mundo, una experiencia diferente del mundo, ¿no? Por eso las traducciones automáticas no acaban de funcionar, ¿no? Google o ahora que, ¿no? La tecnología nos ayuda tanto en ese sentido, pero es precisamente esa manera de ver el mundo, esa mirada particular, lo que la máquina nunca va a poder traducir, nunca. Por más perfecta que sea la máquina va a ser incapaz de ver, de mirar y sobre todo de devolver la mirada, ¿no? La máquina nunca nos devuelve la mirada. La fotografía nos puede fijar en tanto imagen, pero la fotografía no nos devolverá nunca una mirada. O ahora que hemos pasado
atravesado una parte importante de la pandemia y que nos hemos acostumbrado mucho a las reuniones por Zoom, el Meet, lo que sea, hemos tenido una experiencia que me parece que tenemos que pensar todavía, que el hecho de la propia vivencia no nos ha permitido todavía, pero sí que es cierto que era muy incómodo. Yo, por ejemplo, he tenido que dar clases muchos años, 2 años en Zoom, ¿no? Y era realmente darle clases a una pantalla con todas las cámaras, además de los alumnos y las alumnas, que apagan, ¿no? Entonces ese hablarle al vacío, y tenía que pedirle a la gente, por favor, que alguien prenda la cámara porque necesito ver a alguien, o ver que alguien, ¿no? Este contacto que ahora podemos tener y vernos y sonreírnos, y hay algo de eso, del gesto, de esta dialéctica entre lo próximo y lo lejano, entre estar juntos pero separados, que se pierde, ¿no? en la máquina. Y por eso me parece interesante también ver un poco, entender un poco ese dispositivo hoy, cómo nos atraviesa. Y eso en relación a, si después quieren podemos conversar un poquito más sobre cuestiones más técnicas de la traducción, pero sí que quería apuntar que Han mismo, su filosofía también es un ejercicio de traducción de alguna manera, ¿no? Es una mirada sobre el mundo que se mueve en la extranjeridad, ¿no? Y que es capaz de distanciarse de ese presente absoluto, ¿no? En el que obviamente los dispositivos juegan un gran papel, ¿no? Para asumirnos en un presente absoluto que no nos permite ni proyectar hacia adelante, ni relacionarnos con nuestras herencias, nuestros legados, nuestra memoria. Entonces, ver un poquito qué pasa con estos dispositivos, y me parece que la posición propia de Han, además porque traduce en una lengua que no es la... es un lapsus. Porque escribe en una lengua que no es la suya, ¿no? Y pasa de la metalurgia, ¿no? Se escapa un poco de Corea y llega a Alemania para estudiar literatura, filosofía. Consigue convertirse en un profesor de filosofía, cosa que tampoco es tan sencilla en el mundo académico alemán, pero precisamente yo creo que la mirada particular de Han, en tanto que extranjero, lo coloca en un lugar bastante particular y que le permite captar alguna cosa del presente que lo hace más contemporáneo o muy contemporáneo, quizás en el sentido que plantea Agamben, por ejemplo, ¿no? De que el ser contemporáneo no es el ser actual o el ser la última moda, sino que ser contemporáneo es capaz de, en una sociedad de tanta luz, ¿no? Sobre todo el iluminismo, la ilustración, le Lumière, die Aufklärung, die Enlightenment, ¿no? Que apunta a la luz y a un proyecto occidental que ya Adorno y Horkheimer, por ejemplo, en su dialéctica de la ilustración denuncian cómo acaba, ¿no? Las vías del tren acaban en Auschwitz, por ejemplo. En ese sentido es capaz de captar lo oscuro de un tiempo tan luminoso, ¿no? Y precisamente yo creo que el dispositivo digital es luz, es pura luz, ¿no? En estas experiencias que hacemos hay algo hipnótico que también tiene que ver con esta luminosidad que no solo material, sino también metafórica, ¿no? Esta luminosidad que nos aporta el dispositivo y que nos aparta o que nos dificulta captar, ¿no? La oscuridad de nuestro tiempo, ¿no? Precisamente esa posición un poco desencajada en Han me parece que le permite enunciar nuestro presente, hacer un diagnóstico de nuestro presente particular, ¿no? Que sabe captar el malestar de nuestra época de una manera que quizás pues muchas de nosotras o quizás no podamos, porque esa es una posición muy particular. Yo creo que es un autor muy conocido, es un autor que produce mucho, es un autor mediático, por más que él durante muchos años pues no ha querido dar entrevistas o no ha querido exponerse, ¿no? También un poco, supongo, respetando toda su teoría sobre los dispositivos y la transparencia y el rendimiento y el cansancio y esta explosión de lo positivo, que ahora son temas que pasaremos a comentar un poco. Pero sí que me parece que el éxito de Han no radica en que se haya convertido en un producto del mundo editorial, que también es un producto del mundo editorial, por supuesto, porque las editoriales producen libros que quieren vender. Eso, y siguen en la lógica del mercado,
pero sí que me parece que toca algo de nuestros malestares, de nuestro malestar o malestares, y eso es lo que es fundamental en su éxito. Por más que sea un autor que también, y después también podemos conversarlo, porque yo digamos, que también recibe críticas, ¿no? Precisamente por ser mediático, por vender mucho, por ser el autor de moda, eso genera también, y por hacer un diagnóstico que obviamente conocen, pero un diagnóstico bastante catastrofista, ¿no? De lo que es nuestro presente, y en ese sentido, claro, se lo puede tachar, o se lo ha tachado no diría de reaccionario, pero se lo ha tachado, ¿no? De bloquear discursos que puedan potenciar políticas o pensamientos emancipatorios, ¿no? Que simplemente se queda como en un diagnóstico un poco lacrimógeno de este mundo tan terrible, tan catastrófico, y entonces como que queda apartado y que no apunta, digamos, a la transformación, a la emancipación, a la liberación de estos dispositivos, ¿no? de dominación y de control en la subjetivación, ¿no? En el proceso de producción de subjetividades en el marco de nuestro neoliberalismo, ¿no? Bien, yo creo que Han no es un autor que esta crítica nazca de la nada, enlaza, digamos, en su intento de restitución, hay un intento de restitución de la experiencia en este marco, ¿no? De la lógica neoliberal, el proceso de subjetivación, cómo funciona hoy, ¿no? Cómo funciona la dominación hoy es la principal pregunta, ¿no? Y la positividad, la violencia de la positividad, la violencia de la transparencia, ¿no? Será una de sus respuestas, o la respuesta fundamental de esta violencia de la positividad, que ahora veremos e intentaremos explicar un poco. Y esto genera, obviamente, esta violencia de la positividad que se sostiene en el dispositivo técnico, y esta reflexión enlaza con muchos autores de la historia de la filosofía, con muchos autores y autoras de la filosofía crítica occidental del siglo XX, ¿no? Han, por ejemplo, escribió su tesis sobre Martin Heidegger, que es digamos, un autor que recorre todas sus obras, pero también con la crisis de la experiencia, todo el diagnóstico de la decadencia de la experiencia que ya Benjamin, por ejemplo, enunció hace 90 años, ¿no? A finales de los 20, los años 30, Koyev, Freud, Schmitt, ¿no? Baudrillard. Encontramos muchos autores de la tradición crítica que intentan en ese sentido desentrañar, ¿no? Cuáles son los mecanismos de subjetivación, que, por tanto, de dominación en la lógica contemporánea, y apunta a esta transformación, a una mutación antropológica. Él plantea que esta cuestión de la positividad, esta violencia de la positividad, es algo inusualmente nuevo, ¿no? En las formas de construcción del sujeto, de las identidades y de los poderes, ¿no? También qué tipo de poder, cuáles son las lógicas que nos atraviesan hoy, cuáles son las lógicas que nos dominan hoy en el proceso mismo de ser, ¿no? de ser sujetos, ¿no? De subjetivarnos, que es evidentemente una tarea sin fin, según algunos autores, ¿no? Pero el diagnóstico fundamental de Han es que vivimos en una época inauténtica, ¿no? En una época en la que, por ejemplo, si lo planteamos desde Heidegger, plantea, ¿no? La cuestión de una época en la que ya no se puede asumir, por ejemplo, el ser para la muerte, ¿no? Que es lo que permitiría, ¿no? Que el sujeto saliera de esa inautenticidad, de la pura charlatanería. Heidegger lo plantea en un momento en que la técnica ya se ha desarrollado mucho, ¿no? Toda la crítica de Heidegger a la técnica está muy presente también en Han. Y en ese sentido, yo creo que es algo que estamos experimentando constantemente, ¿no? Estamos rodeados de imágenes de muerte, de violencia, y evidentemente seguimos sumidos en cierta insensibilidad, indiferencia,
incapacidad de asumir responsabilidades, no sabemos muy bien si somos víctimas o si somos verdugos, ¿no? Esa es la violencia también de la positividad, y la desaparición también de la responsabilidad y también de lo político, ¿no? De las posibilidades políticas de transformación, de justicia, de emancipación, ¿no? Y que es un poco lo que le critican a él, pero creo que a veces es una crítica más a la época que a Hahn, ¿no? En este sentido. Bien, entonces esta sociedad de la transparencia, que es uno de los títulos de Hahn, la sociedad de la transparencia, tenía todas las obras aquí, es que tiene más de 20 libros, ¿no? O sea, tiene muchísimos textos Hahn, pero todo el tiempo son variaciones, ¿no? Un poco sobre este mismo tema, ¿no? Sobre las violencias y los aparatos de dominación que atraviesan nuestras subjetividades, que constituyen nuestras subjetividades, ¿no? Y qué significa ser un sujeto que se subjetiva en la violencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un punto bastante interesante que liga, ¿no? Con toda esta tradición ya que comentábamos, ¿no? Por lo tanto, en este mundo hiperconectado, en este mundo en el que todo se ve, en el que todo se muestra, ¿no? También, porque aquí me parece la cuestión de víctimas y verdugos, creo que es algo que se pierda ya esa distinción, es casi el final de lo político, el final de la política, el final de la ética, el final de la responsabilidad, el final de la posibilidad de la justicia, por más que siempre sea insuficiente, ¿no? Por más que siempre falte, pero esta hiperconexión del capitalismo, esta organización del mundo neoliberal alrededor del algoritmo, ¿no? El algoritmo cristaliza muy bien esta lógica de la irresponsabilidad que plantea Hahn, ¿no? Porque es el algoritmo, ¿no? El algoritmo dice, y el algoritmo nos exhorta a actuar también. El algoritmo es muy imperativo, ¿no? Todas las órdenes que nos dan las máquinas, apague, encienda, reinicie, son imperativos. El tiempo verbal de la máquina es el tiempo verbal del imperativo, ¿no? En ese sentido. Y Hahn vendrá a plantear que en este mundo, en este marco, ya no existe la posibilidad, ¿no? De hacer una experiencia existencial, ¿no? Y antes hablaba de la experiencia, aquí hay dos autores muy importantes, Benjamin, que trabaja mucho sobre la decadencia de la experiencia ya en el mundo de la información, en el mundo de las multitudes, en el mundo de las grandes ciudades, en el mundo del cine, de la fotografía, que por eso me parece que esta arqueología es interesante de reseguir, ¿no? Y no quedarnos también encerrados en el pensamiento de Hahn, porque sería también un poquito caer en este puro presente de esta positividad absoluta que también, ¿no? Acaba con cierta experiencia del tiempo. Ya no hay un tiempo cualitativo, ya no hay un tiempo que sostenga una narración, que tenga un proyecto, ni siquiera hace falta que tenga un telos en el sentido de una finalidad o un objetivo concreto, pero sí un proyecto, ¿no? Este ser para la muerte que se proyecta en su proyecto existencial heideggeriano, ¿no? O este ser social que busca la revolución en Benjamin, ¿no? Por ejemplo, pero tiene siempre que ver con esta cuestión de esta experiencia pobre que hoy Hahn, tirando, digamos, de ese hilo, llega a decir que esa experiencia ya ha muerto, ¿no? Benjamin nos decía que la experiencia se había empobrecido, que ya no cotizaba la experiencia, así en el término cotizar, y en cambio hoy ya Hahn viene a decirnos que la experiencia está muerta, ¿no? Ya no hay experiencia existencial, ya no hay experiencia del sujeto, ¿no? Simples marionetas atravesadas por todos estos dispositivos de dominación que parece que han llegado, pues, a su gran momento. Bien, pero son todo reformulaciones, variaciones, un poco sobre este mismo punto que ahora me gustaría desarrollar con un poquito más sobre la violencia y la violencia y la positividad, ¿no? Pero psicopolítica, Shanzai es un poco más especial, pero la expulsión de lo distinto, la tipología de la violencia, el aroma del tiempo, sobre el poder, la agonía del Eiros, hiperculturalidad, la sociedad del rendimiento, ¿no? La sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, son maneras, ¿no? Con pequeñas
con pequeñas variaciones, pero que están todo el tiempo declinando el mismo problema, ¿no? Este malestar contemporáneo. Hahn, en su ontología del presente o en esta mirada sobre el presente que plantea, fundamentalmente se mueve siempre en un marco de pensamiento dualista. Dualista en el sentido de que son binomios, ¿no? Transparencia, opacidad, negatividad, positividad, proximidad, lejanía, ¿no? Siempre a partir de este dualismo, de este binomio, que también se puede criticar, ¿no? Por ser en algún punto reduccionista, ¿no? Las cosas pueden ser más complicadas, pero este es el marco de pensamiento en el que Hahn se mueve para poder captar, ¿no? estas violencias, este binomio, este dualismo, y que en mi interpretación, digamos, queda concentrado en la dicotomía fundamental entre negatividad y positividad, ¿no? Hahn plantea que este es un mundo de pura positividad, ¿no? Que coincide o que podría ser un sinónimo de la pura transparencia, por ejemplo, ¿no? Que haya desaparecido la negatividad no significa que haya desaparecido la violencia, para nada, ¿no? Al contrario, un exceso de positividad, como el exceso de negatividad, también es violento, ¿no? Incluso Hahn planteará que la violencia de la positividad es incluso mucho más funesta que la violencia de la negatividad. Cuando hablamos de violencia de la negatividad, seguimos moviéndonos dentro de determinados binomios, ¿no? o cierto dualismo que sostiene un adentro y un afuera, un yo y un otro, la lógica del amigo y el enemigo que toma de Carl Schmitt y que fue tan importante en el pensamiento del fascismo, ¿no? Pero la positividad no tiene este dualismo. La positividad es pura positividad, arrasa con todo, es la dictadura de lo igual, ¿no? En este sentido. Por tanto, no es una violencia privativa, ¿no? En el sentido que no te deja, te prohíbe, sino que es saturadora, ¿no? No es ejecutiva, en el sentido no ejecuta, no mata, por ejemplo, en ese sentido, pero sino que se expande, ¿no? La cuestión de la tengo escrita la palabra por aquí, solo tengo que encontrar, sí, la spamización, algo así. Hay que evitar las palabras difíciles cuando uno está ante tanta gente. Bueno, pero esta cuestión, ¿no? del spam, ¿no? de la expansión absoluta, ¿no? No es algo que te priva, sino es algo que te satura, que te sobrepasa, ¿no? Que tiene que ver también con esta hiperconexión, hiperproducción, hipervisibilidad, ¿no? Y me parece que, claro, esto es muy importante entender, ¿no? Que la violencia de la positividad no acaba, o sea, que la positividad es violenta y no acaba con la violencia, al contrario, genera algo incluso mucho más terrible, ¿no? Decía hace un momento que Hahn plantea precisamente que esta violencia de la positividad es un cambio sustancial en la historia de la violencia. Bueno, la historia, podemos decir que es la historia de la lucha de clases, pero siempre es la historia de la opresión, ¿no? La historia de la dominación de unos por otros. Siempre está la cuestión de la hegemonía y el poder en juego, ¿no? Cuando nos referimos a la historia y al presente, en ese sentido. Pero aquí esta violencia de la positividad, de este exceso de posibilidad que lo muestra todo, que lo exhibe todo, que está por todas partes, ¿no? En la que ya no es posible distinguir entre amigos y enemigos, en la que ya no es posible distinguir entre víctimas y verdugos, en la que se diluye, ¿no? Toda esta distinción, ¿no?
apunta también frente a la sociedad, por ejemplo, disciplinaria de Foucault, ¿no?, en que está la institución para deformarnos, ¿no?, para formarnos o deformarnos a medida del mandato de lo social, ¿no?, o del mandato de la producción, de las propias subjetividades también, ¿no? Obviamente este marco está dentro del desarrollo capitalista técnico, pero la sociedad disciplinaria tenía instituciones, tenía el colegio, tenía el ejército, controlaba la demografía, controlaba la mortalidad, estaba afuera, ¿no? Ni siquiera esta es una sociedad de control. Lo que planteará Hahn es que esta violencia de la positividad, ya hemos dicho que no apunta al final o a la desaparición de la violencia, sino que marca una transformación de la violencia que pasa por la interiorización de la violencia. Esta violencia de lo positivo hace que no encontremos, ¿no?, la violencia de esto no se puede, de la prohibición, de la formación o del psiquiátrico, por ejemplo, de la cárcel, ¿no?, del encierro, de la exclusión, sino que es una violencia que interioriza el sujeto, ¿no? Y en esta interiorización también seguramente toda la cuestión de la violencia es sobre todo la que ejerce el sujeto contra sí mismo, ¿no? De aquí las depresiones, de aquí el burnout, ¿no?, o los trastornos de personalidad, ¿no? Este punto de que la violencia ya no nos viene de afuera, sino que no solo nos sometemos a la servitud voluntaria, que Lavoisier ya lo había comentado, ¿no?, en el 1500 y pico, digamos que ya hay cierta tendencia a someternos, cierta comodidad en el sometimiento, sino que ahora el sujeto no necesita que lo castiguen, sino que se castiga a sí mismo, ¿no? Se violenta a sí mismo, incluso se autolesiona o incluso se suicida, ¿no? Y aquí sería interesante también verlo, pero la cuestión de las depresiones, la cuestión de los trastornos de personalidad, los antidepresivos, el malestar del propio sujeto, que es incapaz de encontrar quién lo está sometiendo a este poder, quién lo está explotando, sino que es el mismo, el propio sujeto, quien se explota a sí mismo, quien se violenta a sí mismo, ¿no? Esa es una transformación muy importante que me parece muy valiosa en el pensamiento de Hahn, ¿no?, que es esta interiorización de la violencia, de este sujeto que se violenta a sí mismo y que en este sentido, ¿no?, antes comentaba las diferentes declinaciones o las variaciones como si fuera un poco una fuga, el pensamiento de Hahn. La sociedad del rendimiento a la que apunta Hahn tiene que ver también con un sujeto que ya no necesita que lo exploten, sino que se autoexplota, ¿no? El burnout, ¿no?, este acabar abrasado o este quemado, estar quemado, ¿no?, estar ya no poder más, es un no poder más porque el imperativo es el de todo se puede, ¿no? Entonces ahí, bajo este imperativo del hazlo, el just do it, del Nike, por ejemplo, que todo se puede y no es ya lo que no se puede, sino todo se puede, ¿no? Y es ahí lo que te lleva siempre a estar en falta, evidentemente, con ese todo, que es siempre inasolible, sino que además genera culpa en el propio sujeto que no puede llegar a hacerlo todo, que no puede llegar, ¿no? Entonces, cada vez más esta autoexplotación queda absolutamente interiorizada y por eso la propia exhibición, la propia masificación, esta transparencia, esta positividad, ¿no?, que son maneras de decir lo mismo, de encontrar el lugar de estas violencias que nos constituyen, que nos duelen, ¿no?, ver cómo decirlas, pero rendimiento y transparencia en ese sentido juegan como sinónimos en el diagnóstico que hace de nuestro malestar, ¿no?, en este sentido. Bien. Esta es muy importante en el vínculo, o sea, esta positividad acaba con todo límite, con todo umbral, con toda transformación posible, tiene que ver con, es del orden de la repetición de lo mismo, ¿no?, el infierno de lo mismo, que ya había apuntado Baudelaire. Por eso digo, es importante ligar a Hahn a otros autores
Él también, además, si han leído varios de los libros, también va repitiendo sus propias citas, algo de lo que es absolutamente consciente, o sea, no creo que no sea consciente de que ya usó esa cita de Nietzsche o esa cita de Baudrillard o esa cita de Koyev, sino que él es consciente, y en esa cita también, ¿no?, el citar es una manera de no etiquetar, no etiquetar a alguien, sino citar a alguien o citar un discurso, es volverlo a poner en el orden de la enunciación, ¿no?, y por tanto también del pensamiento en ese sentido. Pero esta violencia de la positividad, que excluye cualquier negatividad, cualquier obstáculo, cualquier rechazo, cualquier prohibición, cualquier exclusión, acaba también con esta distinción del adentro, del afuera, de lo mismo y de lo otro, acaba también con el otro, con la figura del otro, ¿no? Entonces estamos en una dictadura solipsista en la que la dominación pasa porque estemos absolutamente concentrados en nosotros mismos, en una mismidad que no es singular, ¿no?, en ese sentido, que es esta masificación de lo positivo, ¿no?, de las fotos. Nadie cuelga una foto en Instagram llorando o diciendo qué triste está, ¿no? Todo el mundo tiene esta cosa positiva, alegre, de exhibirse, de mirar, ¿no? Hay algo de la pulsión escópica, por supuesto, que se pone en juego en el dispositivo, ¿no? La luz también, la luz del cine también, la luz de la fotografía, ¿no? Hay una transformación ahí que Simmel, Benjamin han estudiado muy a fondo. Pero esta negatividad, esa violencia de la positividad no se manifiesta, decía, como prohibición, como falta, como exclusión, sino como masificación, como exceso, como superabundancia, y que tiene que ver con este agotamiento, ¿no? Estamos agotadas, estamos muy cansadas, todo el tiempo estamos muy cansadas, porque no llegamos, porque este todo nunca se puede asumir, ¿no? Y sobre todo porque también hay una desarticulación del tiempo y una transformación de la temporalidad en este sentido, en el que ya no hay una proyección narrativa, en el que es todo puro presente, que se pierde, que no enlaza con nada hacia atrás y con nada hacia adelante. Entonces este puro presente es como si en algún modo la humanidad estuviera recomenzando a cada instante. Entonces, claro, somos muy pobres. Si hemos perdido todos nuestros legados, todas nuestras herencias, y ya no podemos leernos todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos atravesado, todo lo que hemos sufrido, es todo el tiempo empezar de cero, y es la pobreza absoluta. A su vez, esta positividad hace que esta violencia no se perciba como violencia. Incluso llegaría Hahn indica que esta violencia de la positividad, el propio sujeto la llega a vivir como libertad. Y entonces, ¿no?, tengo que trabajar más, tengo que hacer más, tengo que publicar más, tengo que traducir más, ¿no?, cada uno en su... nunca llegar, que tiene que ver también con este imperativo, ¿no?, de la sobreproducción, de la hiperactividad tan propia de nuestro tiempo, ¿no? Esta positividad del poderlo todo, que es aplastante, obviamente, ¿no? El todo siempre tiene algo de aplastante. Esta positividad que se expresa, ¿no?, que él declina también en transparencia, que uno de sus sinónimos que puede encontrar es esta transparencia, no puede... deja también, o sea, hay una reducción de la negatividad en este sentido, y se constituye esta norma de la transparencia, incluso si se fijan en la arquitectura, ¿no? Yo estos días que paseaba por la ciudad, como ven, vengo de fuera, veía todos los edificios, ¿no? Se decía, son todos de vidrio, son todos transparentes, son todos planos, no hay nada, no hay detalles, no hay ornamento, no hay nada, es la pura transparencia. Eso arquitectónicamente se ve mucho e impresiona, porque obviamente hay una transformación radical ahí, ¿no? Pero creo que la arquitectura también es muy sintomática en este sentido. Pero la transparencia se ha convertido en
en la norma cultural, ¿no? del mercado, de las fuerzas del mercado neoliberal, ¿no? Y esta transparencia que es también exhibicionismo absoluto, una transparencia en una sociedad, ¿no? Es marcada por este dictamen de la transparencia en la que todo se expone, todo debe exponerse, ¿no? Incluso es el mandato de la exposición lo que está en juego. Cada sujeto se convierte a sí mismo en un sujeto publicitario, en un objeto, sujeto y objeto mismo. Uno es el productor de sí mismo como si uno mismo fuera un objeto a mostrar, a exhibir en las redes, aquí, allí. Y creo que esa es una experiencia no menor, o una vivencia no menor, que sí que es, y que podemos empezar a ver. Muchas de nosotras hemos nacido en tiempos analógicos, ¿no? Moriremos en tiempos digitales, ya todos y todas moriremos en tiempos digitales, pero la experiencia de un mundo analógico en la que, por ejemplo, las fotografías no eran instantáneas, sino que se tenían que revelar, iba apareciendo la imagen, por más que uno después se relacionaba con la imagen ya revelada, pero había algo que se mostraba, que podía estar oculto. Ya no hay ocultación. Pero para mostrar algo seguramente también hay que ocultar alguna cosa. También en relación con la política, ¿no? Hahn plantea es que es imposible la diplomacia, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en guerra, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, porque las cosas simplemente son así, ¿no? En el presente de estos titulares o de aquellos titulares o de tal noticia, pero es como, bueno, algo es así, que tiene que ver un poco, es un poco liga con esta consigna de simplemente hazlo, ¿no? Just do it. Y las cosas son así, son simplemente así, ¿no? Con esta falta de esta imposibilidad de distinguir entre víctima y verdugos que elude, ¿no? Que difumina toda la responsabilidad, y ni siquiera sabemos muy bien quién está en guerra con quién, cómo acabará esta guerra, mal como todas, y los perdedoras somos siempre los mismos, pero creo que en ese sentido Hahn, cuando plantea la cuestión de lo político, también apunta a la necesidad del misterio, del secreto, de la negociación, ¿no? Ahora cualquier cosa se filtra, todo se ve, todo se sabe, así es imposible gestionar las diferencias, ¿no? Hay un punto que es necesario de no mostrarlo todo, ¿no? Como un jugador de cartas que no muestra sus cartas. Ahora estamos jugando a póker con las cartas al descubierto, no hay partida, no hay más juego, ¿no? En ese sentido solo hay cartas que están ahí. Bien, es un impulso insaciable, ¿no? También, porque es verdad que la pulsión escópica es muy melosa, ¿no? Nos gusta mucho mirar, pero Hahn dirá que bueno, esta exhibición absoluta, este voyeurismo absoluto, raya, está totalmente sumida en la lógica de lo pornográfico, ¿no? Este dictado de transparencia que impone un sistema de exhibición totalitaria, ¿no? Hay que mostrarlo todo, y esto también tiene que ver, antes comentabas la cuestión de la arquitectura, por ejemplo, la arquitectura suprarrealista de los fascismos, ¿no? En los que el monumento está ahí, lo muestra todo, hay algo del orden de lo simbólico que se aleja de lo alegórico, de la posibilidad de ir, de venir, de cambiar, de transformarse, ¿no? Es algo monolítico, unívoco, ¿no? En ese sentido. Y aquí, en esta transparencia absoluta, bueno, nos convertimos en objetos publicitarios. Yo en mis redes he puesto: esta tarde estaré aquí en la Fundación Andreani, porque, ¿no? Este imperativo, por más que pueda no gustarme, me pueda sentir incómoda, estar fuera de esa lógica es estar fuera. Entonces, hay un totalitarismo de la exhibición, ¿no? Hay un totalitarismo de convertirnos en propios objetos de nosotros mismos, ¿no? Antes lo relacionaba con la cuestión del rendimiento, en el que el propio sujeto, la sociedad del rendimiento, ya no necesita que la violencia le venga de afuera, ya no necesita un latigazo para ponerse a trabajar, sino que uno mismo se autoexplota, ¿no? Hasta llegar a bueno, sufrir enfermedades graves, mucha angustia, mucho malestar, muchos antidepresivos, que tiene que ver obviamente con esta interiorización de la violencia. ¿No? La violencia se interioriza, pero a la vez todo se muestra, ¿no? Y la red, ¿no? Este enjambre digital que Hahn considera, ¿no? Este nuevo espacio social, Hahn habla del enjambre digital,
genera, ¿no?, también una masa distinta. Ya Freud había hablado, ¿no?, de cómo funcionan las masas, Reich, ¿no?, son temas muy importantes, Canetti, son temas muy importantes para entender el fenómeno del fascismo, que habría que entender en estos momentos también ese retorno de los fascismos y de las regresiones democráticas, también poderlas entender un poco también a través de estas transformaciones, ¿no?, este enjambre digital, de este panóptico digital también, ¿no?, que obliga a exponerse todo el tiempo de una manera incluso impúdica, pornográfica, ¿no? Y ya sabemos con Freud también que justamente el pudor, junto con la compasión y la repugnancia, son diques para las pulsiones, ¿no? Hay algo que contiene la pulsión, y parece que no estarían funcionando muy bien en este marco de positividad absoluta y transparencia, ¿no? Por ejemplo, en una época en la que podemos ver en cualquier momento, ahora ustedes mismos, si quieren, pueden agarrar el teléfono y buscar decapitaciones online, ¿no?, asesinatos en las redes que están colgados, por ejemplo. O ahora veíamos, ¿no?, soldados rusos enviando a sus novias o novios o familias vídeos de la violencia que ejercían contra los ucranianos, por ejemplo. Pero también hay vídeos de la época de la guerra de Chechenia, ¿no?, por ejemplo. Entonces, hay algo de esta positividad absoluta en que la violencia se expande también, se masifica, se spamatiza, o como lo hayamos conseguido decir antes, ¿no? Por lo tanto, hay algo en esta exhibición absoluta, en esta positividad absoluta, en esta transparencia absoluta, que pone en crisis también el concepto de libertad. Y eso es muy importante también, sobre todo para nosotros, ¿no? Que no es solo convertirnos en empresarios de nosotros mismos, no es solo sufrir depresiones como si fuera poco, sino que también es someternos a un nuevo sujeto, a una nueva subjetivación en la que desaparece la posibilidad de la libertad. La libertad siempre es una posibilidad, nunca está dada, pero aquí, en este marco, es bastante difícil, ¿no?, ante esta aceleración constante también de la comunicación, pero fundamentalmente de la imagen. Bien, hablábamos de esta violencia, ¿no?, esta violencia que se hace invisible, pero que no desaparece, ¿no?, pero es lo que permite también de alguna manera esta identificación de violencia y libertad, porque es el propio sujeto quien se vigila a sí mismo, ¿no?, que está vigilado bajo el mandato constante del rendimiento, del autorrendimiento, ¿no?, de esta posición. Ya hemos dicho, ¿no?, que esta represión, la represión externa pasa al interior, y que ya no existe el otro, ya no existe el enemigo, sino que uno mismo es su peor enemigo, uno mismo se convierte en su propio enemigo, y por eso hablábamos de esta violencia que se dirige contra el sí mismo, ¿no? Pero claro, esta violencia también genera, la violencia de la positividad, de la transparencia, también genera enfermedades particulares, ¿no?, que es lo que comentábamos antes, que tienen que ver con esta hiperproductividad y que nos lleva a una sociedad del cansancio, ¿no?, como Hahn también titula uno de sus títulos, ¿no?, esta violencia hacia uno mismo, esta depresión, autoexplotación, que también nos lleva a la sociedad del cansancio, ¿no? Como ven, sociedad del cansancio, sociedad de la transparencia, sociedad del rendimiento, vienen a ser variaciones alrededor de la violencia en los procesos de subjetivación en nuestras sociedades capitalistas neoliberales, ¿no? Por lo tanto, vemos que incluso esta idea de libertad ha sido apropiada por el neoliberalismo al hacer a cada sujeto, ¿no?, esclavo, ¿no?, de sí mismo. Entonces, esta es una mutación antropológica, planteará
pero que constituye, ¿no?, la consumación del crimen perfecto, ¿no?, retomando una frase, por ejemplo, de Baudrillard, ¿no?, cuando habla de la sociedad de la información. Han dirá que incluso, aparte de que la dominación no es solo interior, sino que también es inconsciente, ¿no? No es solo el dispositivo, no es solo la dominación sobre lo físico, sino también la dominación sobre lo psíquico, ¿no? Y esta dominación sobre lo psíquico, en el que se genera entre violencia y libertad una identidad curiosa, cuanto menos, ¿no?, que generan los dispositivos neoliberales en este sentido, llega hasta el inconsciente, ¿no? Se adueña no solo del mundo físico, sino también del mundo psíquico, incluso del mundo de lo inconsciente. Esta violencia, que no solo se ejerce de manera material, una dominación material, sino también simbólica, lo cual es mucho más económico para los poderes, ¿no?, sin ningún esfuerzo físico ni material. Una libertad, una violencia que se ofrece a sí misma como libertad, ¿no?, una violencia anónima. Comentábamos la guerra, comentábamos los conflictos, no sabemos muy bien, no podemos interpretar, y no es que nos falten, digamos, posibilidades para hacerlo, pero nuestras propias estructuras subjetivas nos dificultan, ¿no?, ese proceso de comprensión y de politización también, ¿no?, porque esta es una violencia positiva, anónima, ¿no?, de subjetividad sistémica, ¿no?, se oculta, ¿no?, se oculta, dirá Han, porque coincide con la propia sociedad, ¿no? De ahí ese ocultamiento. La cuestión el ocultamiento y el desocultamiento también es una cuestión muy heideggeriana. Bien, así que la nueva prisión, en este sentido, dirá Han, ¿no?, se llama libertad, precisamente, ¿no? Esta es una batalla sin dominación, esta es una batalla sin enemigos, esta es una guerra contra uno mismo, ¿no?, que tiene que ver con un atrofiamiento de la experiencia y también de la propia subjetividad, ¿no?, esta experiencia existencial que comentábamos al principio. Para acabar, solo unas breves notas, porque para cerrar un poquito, hemos intentado recorrer un poquito las ideas principales de Han a través de esta idea de positividad, ¿no?, que se manifiesta en una violencia, ¿no? ¿Dónde está la violencia hoy? ¿Cuál es la violencia que nos atraviesa hoy? Y también algo esencial, ¿no?, para esta experiencia existencial a la que apunta o a la que aspira Han, bueno, y supongo que todos y todas nosotras, tiene que ver también con un tiempo transparente, ¿no? No sé si recuerdan el principio, en un momento del vídeo, Han está en sus clases de la UDK, que no es una universidad de artes, no es una universidad de filosofía, y habla de la fragancia del tiempo, ¿no? Yo traduje el libro y no me había fijado cuando elegía el vídeo, pero yo traduje aroma, yo no traduje fragancia. El título del libro es El aroma del tiempo, no la fragancia del tiempo. No es ni mejor ni peor, es otra traducción, ¿no? Pero me ha hecho gracia. Pero sí que apunta, ¿no?, la fragancia, ¿no?, que tiene diferentes intensidades. Tiene una intensidad, ¿no?, como cuando uno se pone perfume, ¿no?, en el momento huele mucho, después se va difuminando, también uno pasa por un lugar y deja cierto rastro, ¿no? Obviamente apunta a una temporalidad, a una diversidad, ¿no?, a algo que va y viene, que se siente mucho, que se siente poco, que aparece, que desaparece, en relación a un olor, a un aroma, lo comento, pero obviamente es extensible. Pero me ha resultado simpático que esa fragancia también puede decirse aroma, ¿no?
Este tiempo transparente, ¿no? Es un tiempo sin aroma, ¿no? Es un golpe, digamos, puros golpes sobre la mesa que no tienen ningún tipo de conexión entre ellos, ¿no? Antes lo comentábamos. No hay, se convierte en una pura adición de sucesos o de momentos, ¿no? Que se van simplemente acumulando, que se van almacenando, como se almacenan los datos en los dispositivos. Que el almacenamiento, hoy que se supone que tenemos más capacidad de memoria que nunca, ¿no? La memoria, los dispositivos tienen memoria, es curioso porque para la memoria hace falta cierta posibilidad de proyección, ¿no? Temporal, de recuperar momentos del pasado, de poderlos proyectar hacia el futuro, y que cada vez que se recuerda de manera diferente, hay una ordenación, ¿no? de los recuerdos que va cambiando en relación a cada presente que vivimos, ¿no? Seguramente nos recordamos igual una pelea con un amigo de los 6 años que una pelea con una de tus, ¿no? A los 40, ¿no? Quiero decir, o no la recuerdas igual cuando tenías 8 que cuando tienes 50. El recuerdo cambia los hechos en ese sentido, el recuerdo es productor de nuevo presente en su enunciación, en su actualización, en su surgir, ¿no? Que ese también sería otro tema, ¿no? Si no hay experiencia del tiempo, si no hay un tiempo cualitativo, un tiempo que tenga un aroma, un tiempo que no sea transparente, un tiempo que no sea pura adición de presentes absolutos, tampoco es posible hacer una experiencia existencial, ¿no? Y también esto nos lleva a esta pérdida de los legados que comentábamos antes, ¿no? Este tiempo transparente, ¿no? Es un tiempo que carece de rumbo, dirá Han, carece de trayectoria, carece de proyecto, carece de duración, ¿no? Es todo instantáneo, ¿no? Instagram, ¿no? 24 horas, o uno cuelga un tweet y, ¿no? Escribe un tweet y ¿cuánto dura la pantalla o el timeline? ¿Cuánto dura? Y cuando hacemos la experiencia de intentar recuperar un mensaje es imposible. No hay vínculo con el pasado, es puro presente, es presente absoluto que se va sucediendo y que se va perdiendo, porque no hay almacenamiento, pero no hay memoria. Entonces, ahí el recuerdo también aparece como lo otro de nosotros mismos, pero es que nosotros mismos, como ya no tenemos una alteridad constitutiva, ¿no? que nos atraviese, somos todo el tiempo igual a nosotros mismos, todo el tiempo iguales, ¿no? Y todo el tiempo es el tiempo mismo el que todo el tiempo es igual a sí mismo, ¿no? Este tiempo no tiene ritmo, no tiene compás, no tiene rumbo, ¿no? Es este tiempo atomizado que no permite hacer una experiencia y que solamente hay adición, ¿no? En relación con la memoria, tiene que ver también con la muerte de las narrativas, algo que también está, ¿no? Por ejemplo, que podemos ver en diferentes disciplinas artísticas, cuando, por ejemplo, se habla de teatro postdramático, ¿no? Se acaba la narración. ¿Qué significa que se acabe la narración? También es la posibilidad de relacionarnos con nosotros mismos. Entonces, eso es complicado, por lo menos es controvertido, ¿no? En ese sentido, un tiempo que no dura, un tiempo que no puede narrarnos, ¿no? Porque la narración es ante todo una experiencia intersubjetiva, la posibilidad de la comunicación misma, la comunicabilidad misma, pero este nuevo tiempo, esta nueva imposición temporal de un presente absoluto que todo lo muestra, que todo lo dice, que todo lo sabe, porque Google lo sabe todo, ¿no? Tiene respuestas para todo, evidentemente es muy limitante en la posibilidad de construirnos una identidad que no sea esta pura mismidad, ¿no? Esta pura dictadura de lo idéntico a sí mismo que plantea Han. Y yo aquí abriría un poquito el diálogo, si les parece, así para compartir, intercambiar. No sé si tienen alguna pregunta en concreto o si quieren hacer alguna reflexión, compartir comentarios, lecturas, propias experiencias de lectura de las obras. Supongo que han leído alguna obra o que quieren hacerlo, que hay un interés, así que encantada de abrir el diálogo y conversar.
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por la charla, ante todo. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Bueno, no importa. Diversidad. Eso estamos bien. Si hay sí, si no, vamos bien. Bien. Nada, volviendo al comentario de esta extinción de la temporalidad, este olvido de la historia y no proyección, digamos, que aparentemente lleva a una pobreza existencial. Quería preguntarte cómo creerías que se concilia eso con el concepto este que creo que Han rescata en una de sus obras en Filosofía del Budismo Zen, sobre la experiencia del aquí y ahora como herramienta central para encontrar, no sé, la esencia de la inmanencia. Me estoy perdiendo algunas sutilezas, pero también se puede hacer una analogía con la pérdida de la alteridad también, o de la desaparición de la alteridad, que también entiendo que es un movimiento en la religión budista, digamos, que se utiliza de otra manera. Me imagino que está la parte del yo y el narcisismo, que hay una distinción importante ahí, pero quería escucharte. Bueno, lo has explicado muy bien, así que no sé si tengo mucho para aportar, pero sí que esta cuestión de la experiencia, que como planteabas tú, ¿no? Este aquí y ahora, esta singularidad de la experiencia, algo que sea propio, ¿no? Frente a lo impropio, que plantearía, por ejemplo, un Heidegger, sí que tiene que ver con la posibilidad también del vacío, ¿no? Tú comentabas la cuestión de la obra de Han sobre el budismo, ¿no? Y él ahí, incluso en el vídeo se veía, ¿no? Las ruinas, el vacío, que para que algo se pueda llenar también tiene que haber un lugar, ¿no? Aquí en esta constante inflación, ¿no? Narrativa también, incluso una inflación narrativa de narraciones que nos saturan, ¿no? Estamos saturados de narraciones, pero ninguna consigue decir, ¿no? Ninguna consigue hacer experiencia, generar vínculo, generar bueno, proyecciones, ¿no? en este sentido. Y este aquí ahora está muy ligado también con otra idea que aparece también en sus obras, que es la cuestión del aura, ¿no? Que también la pérdida del aura, la desaparición del aura, que es una cuestión muy benjaminiana y que tiene que ver precisamente con que como todos los instantes son iguales a sí mismos, ya no hay un aquí y una ahora, porque son todo lo mismo, son todos el mismo aquí y el mismo ahora. ¿Cuál es el aquí y el ahora de lo digital? Entonces, al perderse esta experiencia de la temporalidad, al perderse este tiempo cualitativo, que no tiene que ver con la cuantificación, un tiempo cualitativo que te permite hacer experiencia, algo de las cualidades, ¿no? Pero en cambio el tiempo cuantitativo es pura repetición, es pura acumulación, es un tiempo igual a sí mismo, es un tiempo vacío, es un tiempo homogéneo que no permite la singularidad de este acontecimiento que pueda ser el aquí, el ahora, que se puede llamar de diversas maneras, aura o como... No. A ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Levanta la mano, por ahí. Bien, no, siguiendo con la última parte de la charla y con la pregunta del colega acá, justo esta última parte que mencionabas, que en Internet, en estos tiempos modernos, todo es instantáneo, no hay una perduración de las experiencias. Eso me hizo pensar como automáticamente en un dicho, ¿no? Que se dice en Internet, que Internet no se olvida Internet no se olvida. Que si bien no todo lo que hacemos estamos muy acostumbrados a consumir las cosas en un ritmo mucho más rápido con Internet, lo que Mark Fisher llamaba la poslexia, ¿no? Que desarrollamos una nueva forma de lectura para poder acompañar el ritmo en que la velocidad con que se suben las cosas, en que somos obligados a consumirlas para no quedar para afuera. Me parecería que como hay una tercerización de la memoria, ¿no? Como una tercerización de la memoria, donde, como dijiste, los dispositivos tienen una capacidad de almacenamiento de memoria mucho superior a la nuestra, pero nosotros mismos perdimos esa capacidad, y para poder justamente sobrevivir, ser contemporáneos de esa forma más o menos superficial, que es el estar a la corriente de todo, que a la vez terminas no estás anclado
a ningún punto en particular. Solo me pareció interesante esa comparación entre nuestra memoria instantánea y un registro eterno, pero que no está almacenado en nosotros, sino en una entidad no humana directamente. Gracias. Sí, muy pertinente el comentario que compartes, porque además es esta cuestión del almacenamiento, ¿no? Vemos que el dispositivo puede almacenar, pero el dispositivo no puede leer. En el sentido de cuando uno recupera una fotografía, el hecho de mirarla es leerla, ¿no? Hay un ejercicio de lectura y hay una confrontación con otro tiempo, con otro yo, y claro, el almacenamiento no permite eso, la memoria de la máquina no tiene lectura, siempre va a necesitar un sujeto que pueda encontrarse a sí mismo como otro, pero claro, eso parece, ¿no? En la descripción de Han, y esto es un poco también lo que se le critica, ¿no? Esta decadencia absoluta o este catastrofismo. Yo creo que Fisher, ¿no? Que comentabas, Mark Fisher, que también es un gran intérprete del presente, que también pone en juego toda esta antología empresarial, ¿no? Esta vida que se ha convertido en pura mercancía, que el sujeto, ¿no? mismo es ese objeto a consumir, a vender, a consumir. Fisher también habla, ¿no? de cierta la hedonía depresiva, ¿no? Esa es otra formulación, pero se asemeja bastante a lo que plantea Fisher, que vivimos en una depresión perpetua precisamente porque no podemos relacionarnos, porque no podemos leernos, ¿no? Porque no podemos hacer experiencia en ese sentido. Y creo que Fisher y Han, bueno, Han no cita a Fisher, creo, pero quizás es interesante, ¿no? Lo que pasa es que Fisher me parece que está más politizado en ese sentido. Me parece que hay un par de ocasiones donde Fisher cita a Han. Ah, pero a la inversa no, ¿verdad? No lo encontré. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Con lo que decías de la arquitectura y la transparencia, y además de todo este como trabajo, autotrabajo, que bueno, aparece la palabra el emprendedurismo, como es una forma ya de gobierno prácticamente, y que no es casual que acá en la ciudad un edificio que fue construido para ser un banco es la actual sede del gobierno de la ciudad. Y es totalmente translúcido, transparente, y nada, es como... Sí. Capaz cierra todo como las frases que vos estabas diciendo. Totalmente. Gracias por el dato. Muchas gracias a todos.